Hola, buenas noches. En el programa anterior les explicaba cómo surgían las nuevas variantes y luego las cepas. ¿Qué podíamos hacer para evitar el surgimiento de estas? Así como también, poniendo como ejemplo lo que sucede en Argentina y en la India, no debíamos bajar la guardia porque de lo contrario llegaríamos a un escenario crítico donde las mutaciones llevarían a colapsar al sistema de salud. Dentro de la denominada segunda ola producida por el SARS-CoV-2, podríamos explicar el surgimiento de la cepa de Manaos o la de Brasil, que por ser la de un país limítrofe es la variante que principalmente ha ingresado y que afecta a las personas más jóvenes, ya que presentan un ambiente más favorable para su desarrollo y que está ocurriendo en algunas provincias de Argentina, con resultados que hasta el momento nos hacen ubicar dentro de los países que peor han manejado la pandemia. Argentina se ubica en el puesto 51 de 53 naciones en un análisis estadístico de la agencia Bloomberg. Este ranking analiza 10 parámetros diferentes de cómo han enfrentado esta crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Únicamente Polonia en el puesto 52 y Brasil en el puesto 53 recibieron una peor calificación. Esta cepa, y por recordar algunos datos valorados por científicos del Comité de Crisis de la provincia de San Luis, es 2,5 veces más contagiosa que la cepa original y tiene una alta capacidad de reinfectar a las personas. Además, el 66,12% de los pacientes que se diagnostican tienen entre 19 y 49 años, algo que en la primera ola no había sucedido. A la vez, el número de infectados se multiplicó por unas 6,3 veces. En la primera ola de la enfermedad tenían un promedio de 100 contagios, mientras que actualmente existen semanas que varían entre los 500 y más de 600 casos diarios, lo que representa mayores complicaciones para el sistema de salud, ya que aumenta la necesidad de camas y de aparatología. Esta cepa, junto a la británica, que también ha ingresado al país, aunque en una menor proporción, junto a otras variantes circulantes, pueden generar nuevas variantes u otra cepa más letal, por lo que es importante cortar el circuito epidemiológico de contagios con el fin de evitar males mayores. Esto se debe a que el SARS-CoV-2 es un virus de ARN y en la alta circulación entre las personas se producen fallas en la copia de su código genético que lleva a producir nuevas variantes, siempre con el fin de adaptarse al huésped, y así se va haciendo más letal o infectando a aquellas personas donde antes no ejercía ningún daño, como es el caso de los más jóvenes. Un ejemplo es lo que sucede actualmente en la India, donde la situación está fuera de control y donde han existido cifras escalofriante de muertos. Ayer, por ejemplo, llegaron al triste número de 4.194 personas fallecidas y se volvió a superar los 400.000 contagios. Ambas son las cifras más altas en el mundo, lo que ha llevado a que los hospitales rechacen a los pacientes por falta de insumos y camas, pudiéndose observar en distintos medios imágenes imposibles de adjetivar, al llevarse cremaciones públicas y en grandes cantidades para los fallecidos. Si volvemos al caso de la Argentina, además de las estadísticas anteriores que nos muestran como uno de los países que peor hemos manejado la pandemia, verificando algunos números simples, estos me indican que el país llegó a ubicarse en el cuarto lugar en cuanto a la cantidad de muertos en el mundo, después de la India, Brasil y Estados Unidos, al registrar el 5 de mayo 663 muertos, la cifra más alta de fallecidos desde el inicio de la pandemia. Mientras que en Estados Unidos hubo 723 muertos, algo que reafirma los cálculos, más aún si tenemos en cuenta que el país del norte presenta una población que es superior en 7,3 puntos. Además, y como es previsible de acuerdo a lo explicado al inicio, está bajando la edad de las personas internadas en cuidados intensivos, así como el promedio de edad de los fallecidos. Aquí vale recordar los datos del Ministerio de Salud de la Nación, los cuales indicaban que durante la primera ola los menores de 60 años fueron los que más se contagiaron, pero los mayores de esa edad eran los posibles muertos.
Es decir, el 83% de los fallecidos tenían más de 60 años, mientras que el 15% correspondió a esa edad. A la vez, según un estudio publicado a mediados de abril por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, reveló que el promedio de edad de los pacientes internados es de 53 años, mientras que en 2020 el promedio era de 70 años. Por ejemplo, en enero los menores de 50 años responsables representaban el 10% de los internados en cuidados especiales y ahora ese porcentaje ascendió al 21%, es decir, se duplicó. En lo personal, pienso que los posibles motivos serían tres. En primer lugar, que los jóvenes y los adultos jóvenes son los que más circulan, ya sea por trabajo, por una formación académica, reuniones sociales, adquisición de bienes y servicios, etc. En segundo lugar, son el grupo etario que aún no se ha vacunado, excepto aquellos casos que padecen de comorbilidades. Y por último, las nuevas cepas ya instaladas en algunas provincias, como por ejemplo en San Luis, cuyos datos ya los he indicado. Como un dato más, ayer 7 de mayo ocurrió una valoración similar en cuanto al número de muertos y de contagiados, donde la India volvió a liderar las estadísticas, le siguieron Brasil, Estados Unidos y Argentina. Con estos ejemplos y los datos que se desprenden, voy a repetir la misma reflexión del fin de semana pasado. Debemos tomar conciencia de la importancia de cumplir con los protocolos ya aprendidos, porque el objetivo principal es cortar el ciclo epidemiológico del virus y evitar sus mutaciones. Estimados oyentes, soy el farmacéutico Juan José Prieto para el programa Atreverse Yo Tu Prójimo.